Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Laura Damari, soy directora de Acompáñame Homeschool. Y en esta ocasión estamos súper contentos porque es nuestra primera transmisión de nuestro podcast Acompáñame. Normalmente hemos hecho entrevistas los días viernes a las 8 de la noche a diferentes personas que siempre nos han aportado algo interesante para la comunidad homeschool. Pero en esta ocasión hemos cambiado el formato para que sean diferentes temas que vamos a estar tratando acerca de la educación, tanto la parte académica como la educación de carácter, todo enfocado a la comunidad de las familias que en México educan en el hogar. Por supuesto también, si tú estás en algún otro país de Latinoamérica, pues bienvenida a este programa. Y pues arrancamos con nuestro primer podcast de esta temporada. Y tengo el placer, el gusto de contar esta noche con una persona muy especial. Vamos a presentar hoy a la fundadora y coordinadora ejecutiva de Altas Capacidades México. Ella es especialista en altas capacidades, ya tiene algunos años que la conozco. Me honro en comentar que decir que ya tiene alrededor de, ¿qué serán, Graciela? Alrededor de 7 años que nos conocemos, 8. Un poquito más. Pues bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, Graciela Martínez. Gracias por la invitación, un honor estar aquí. Muchas gracias. Pues justamente a Graciela la conocí porque buscando actividades para mi hijo que tiene altas capacidades, el tema justamente que hoy vamos a tratar son las altas capacidades, los niños con altas capacidades, y buscando talleres que no son muchos, desafortunadamente, es uno de los temas que vamos a platicar, que en México no hay muchos recursos con los que podamos contar para los niños con este diagnóstico. Buscando, encontré Altas Capacidades México, tiene ya eventos, pero también talleres y demás, y en aquella ocasión fuimos a un evento y también arrancamos con un curso que ella tenía de eh, debate. Así que pues estoy muy contenta de que ahora a los años sigamos teniendo el contacto, porque también cuando hay personas que me preguntan dónde sus niños pueden hacer el examen para el diagnóstico de altas capacidades, siempre lo refiero con ella. Graciela, cuéntame, ¿cómo arrancó Altas Capacidades México? Bueno, yo creo como muchos grupos de apoyo y asociaciones que surgen, fue la necesidad de una madre Sí. ante la frustración de no encontrar aquí en México eh, una guía, un apoyo, una orientación para acompañar en este caso, mi hijo, el menor, pero tengo dos hijos con altas capacidades, un ya es mayor, adulto, 30 años, y el menor 20. Los dos tienen altas capacidades. Con el mayor, el acompañamiento prácticamente fue nulo y obviamente hubo consecuencias bastante complicadas y difíciles, sobre todo ya en la adolescencia. Cuando identifican a mi hijo el menor, dije, no me va a volver a pasar. Y es entonces cuando me echo el clavado en la temática de altas capacidades. En ese entonces había, como ahorita, especialistas en altas capacidades en México, pero al igual que ahorita había muy pocos, ¿no? Yo creo que ahorita hay un poquito más en ese momento que hace 14 años. Entonces me he hecho el clavado en la temática porque aquí pues no tenía como ese contacto. Y empecé en unos grupos españoles, en un grupo especialmente español. También el grupo empezaba, eran 300, ahorita son 20 y tantos mil. Fuiste pionera en ese grupo. Prácticamente me deberían de dar mi placa de fundadora. Eh, y me sirvió mucho porque entonces el ver cómo los papás, las mamás hablaban sobre sus hijos, características, su forma sus conductas, su forma de pensar, pues me dio esa luz
para decir, pues mi hijo no está enfermo, no tiene nada malo, es una condición que tiene ciertas características y que si se le da un debido acompañamiento, pues es una condición que es muy buena, ¿no?, para ellos. Esto que mencionas es bien interesante porque justamente en el Centro de Apoyo Educativo Acompáñame que tenemos, veo que han llegado con nosotros familias que tienen sus pequeños, nuestros alumnos, altas capacidades, pero veo que los sufren más que, perdón, me brinco una pregunta. Aquí ya estamos, queridas mamás, haciendo un relajo con esto. Le estamos limpiando. Perfecto, vamos a continuar. Y las mamás y los niños sufren el diagnóstico. Más bien sufren la situación porque a veces no tienen el diagnóstico y veo que el niño sufre porque no encuentra amiguitos con los que se pueda desarrollar, hablar de los temas que le gustan. Normalmente tienen que como esconderse, como callarse, como no platiques eso porque a los demás niños no les interesan tus temas, no seas tan intenso en un tema, ya no hables tanto de ese tema. Y las mamás que están con pequeños que son tan intensos en este tipo de cuestiones, que muchas veces, además de las preguntas, los cuestionamientos, también tienen, como especialista ahorita nos dirás, pero creo que la mayoría o muchos tienen esta hipersensibilidad sensorial, que si les molestan las etiquetas, que si el olor y que si llegan a una casa y dicen, es que esta casa huele horrible y tienen 7 años y dicen, por favor, hijo, no digas esas cosas. Entonces, las mamás, en lugar de disfrutar la neurodivergencia de su hijo, lo sufre. Entonces, justamente, si nos pudiera platicar esta situación de que por la falta de conocimiento acerca de las características de que tiene un niño de otras capacidades, se padece más que disfrutarse. Sí, justamente es como en todo, ¿no? Como en todos los temas, cuando uno carece del conocimiento sobre un tema, pues es difícil entenderlo. Y en este caso, cuando uno no está informado sobre qué son las capacidades, sobre las características, pues también es difícil entender a la persona. ¿Cómo cuáles serían esas características básicas si alguna mamá tiene algún pequeñito que es el típico niño súper inquieto, que está en clases y que se distrae, pero que sí aprende? Que los maestros dicen, es que es súper inquieto, muy latoso, habla mucho, y le preguntas, ¿pero aprende? Sí, sí aprende. ¿Qué características tiene de manera general una personita con una discapacidad? Y podríamos hablar de listas y listas, ¿no? Pero vamos a centrarnos como en las tres columnas, ¿no? Que hacen o que sostienen la condición de alta capacidad, ¿no? Y que justamente son características que cuando el niño va creciendo y las va desarrollando bien y va teniendo un acompañamiento con ellas, pues son las que van a hacer la diferencia entre que el niño sea un niño con un desempeño normal, normotípico, a que sea un niño que se destaque y sobresale. Entonces, justamente una de ellas son las sobreexcitabilidades, esto que te comentaba. Tenemos o conocemos 5 sobreexcitabilidades en ellos. Una es la sobreexcitabilidad motora, que pueden ser niños que tienen mucha energía, se mueven mucho, hablan mucho. Y aunque es más se presenta más en varoncitos, también lo tenemos en niñas. Ajá. Y que a veces esto puede dar como una confusión cuando llevan al niño con un profesional, un neurólogo, un psiquiatra, una confusión en cuanto al diagnóstico. Entonces el niño sale pues diagnosticado con un trastorno del neurodesarrollo, TDA, y pues no solo eso, ¿no?, sino hasta medicado. Entonces, esa es una. Tenemos la sobreexcitabilidad emocional, que esa, yo digo, está presente
prácticamente todos los niños con altas capacidades, ¿no? Últimamente se habla mucho de las personas altamente sensibles, más, como se llama. Y bueno, nos dicen los estudios que puede haber alguien altamente sensible que no precisamente tenga altas capacidades intelectuales, pero no al revés. O sea, que las personas con altas capacidades siempre van a tener esta alta sensibilidad, ¿no? Esta sobreexcitabilidad emocional, esta intensidad en las emociones. ¿Y cómo se refleja en lo cotidiano, en los niños? ¿Cómo te das cuenta que tiene esa característica? ¿Cómo qué cosas hacen? ¿O como qué cosas viven? Generalmente son niños que reaccionan desde la perspectiva de los que están en su entorno de una manera desproporcionada ante situaciones o eventos que quizás si se le presentaran a otro niño reaccionaría normal, un poquito arriba en cuanto a sus emociones, pero son niños que aparentemente reaccionan de manera desproporcionada ante ciertos estímulos. Su emoción sube muy rápidamente, no es un incremento gradual en la emoción, sino que se dispara y tardan en regresar con la línea base. Entonces, cuando esto se va prolongando en el tiempo y cuando no le damos un acompañamiento adecuado, surge lo que nosotros conocemos como desregulación emocional. Y este es todo un tema, ¿no? Porque si nosotros desde pequeños no conocemos esta característica y no le damos el acompañamiento debido, validando al niño en sus emociones y acompañándolo en sus emociones, esto con el paso del tiempo, pues se vuelve una bolita de nieve, ¿no? Entonces, el niño ya no solo va a ser invalidado por sus contextos en donde se desarrolla, sino que aprende también a autoinvalidarse, ¿no? Entonces, si le dijeron, oye, es que no debes de sentir eso, ¿no? O sea, mira, Pedrito le pasó lo mismo y ahí está. O exageras, ¿no? O no llores, ¿no? O sea, y luego, más en los varoncitos, que todavía en México existe esa cultura de es que un niño no se debe llorar. El niño va a comenzar a dudar de lo que siente. Y a medida que pasa el tiempo, él mismo se va a ir enfrentando. No debo de sentir esto que siento es malo, no lo debo manifestar. Y más adelante va a empezar a buscar como la aprobación de esos sentimientos, de esos pensamientos, de esas acciones en los demás. Y esto obviamente pues va a traer una serie de problemas. Hace poco hablaba con una persona que me llamó mucho la atención lo que ella platicaba. Decía, pareciera que las personas con altas capacidades, ella tiene altas capacidades, decía, es que parece que vivimos en un mundo como si yo fuera zurda y vivo en un mundo para diestros, todo está hecho para diestros. Así que todo está hecho y se vive para, obviamente, la generalidad, que es la persona neurotípica, pero las necesidades, emociones y demás situaciones que presenta una persona con neurodivergencia, a veces no cabe, no entra y tiene, como ella decía, parece que tengo que actuar todo el tiempo y tener una máscara porque no puedo ser quien soy, porque no se me acepta. Si eso es en un adulto, en niños bueno, me ha tocado mucho ver que hay niños que tienen 6 años y ya pasaron por 4 escuelas. En las 4 escuelas, no solo los compañeritos les hicieron bullying, sino los maestros les hicieron bullying. En el caso de mis hijos, ninguno de ellos fue a una escuela. En ese sentido, ellos no vivieron esa situación. Yo disfruté muchísimo las altas capacidades de mi hijo mayor, porque justamente estábamos fuera del sistema, haciendo homeschool.
pero sí es una situación complicada. Ahora, volviendo un poco al punto de otras características para que las personas que nos están viendo, si tienen pequeñitos en casa y tienen la duda, porque las mamás saben cuando su pequeño eh, hay algo Claro, que sí. tienen por ahí. ¿Qué otras características ellas podrían ir como palomeando, diciendo, sí, 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 lo voy a llevar con Graciela? ¿Qué otras Bueno, características? si vamos en esta misma línea, ¿no? De las sobreexcitabilidades, tenemos la sobreexcitabilidad intelectual, ¿no? Que es esta característica que desde chiquito se manifiesta en preguntar mucho, ¿no? Esta característica es como la necesidad de conocer el por qué y el para qué de las cosas, ¿no? Entonces, quizás cuando son pequeños no hay tanto problema, ¿no? Porque pues te preguntan por qué el sol es amarillo, por qué los pájaros cantan y no hablan, ¿no? Pero a medida que van creciendo, el preguntar, entonces ya se vuelve desde la perspectiva de la otra persona como un reto a su autoridad, ¿no? No sé, el niño que le señala una falta de ortografía al profesor, ¿no? Y el profesor dice, "Mm, me quiere evidenciar, me está retando", cuando lo que realmente quiere el niño es decir, pues que me explique. Yo sé que esta palabra lleva acento y él está escribiendo sin acento, ¿no? O sea, no hay ahí ninguna intención de retarlo ni de evidenciarlo, pero generalmente no se toma de esta forma. Y a veces, lamentablemente, también pasa en el hogar, ¿no? Cuando tú das una instrucción, una orden y te preguntan por qué, entonces inmediatamente estás retando, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen algunos papás? Pues porque lo digo yo y ya, ¿no? Cuando lo que ellos quieren es una explicación y a veces si les das esa explicación, un argumento inteligente, eso sí, a eso que tú quieres que hagan o no hagan, se resuelve el problema. Eso es. Y muchas veces los etiquetan como niños desafiantes, cuando la realidad es que tienen esta necesidad cognitiva de conocer el por qué y el para qué de todo. Así es, cuando mi hijo estaba pequeño y me preguntaba literalmente todo el día cosas, eran las 12 de la noche, yo entraba a su habitación para ver que estuviera cobijado porque suponía que estaba dormido. Bueno, estaba despierto, unos ojos enormemente grandes abiertos y decía, pero son las 12 de la noche, por favor, duérmete, que te sientes bien. Sí, pero mamá, es que ya sabías que los dinosaurios ya se extinguieron. Yo, sí, hijo, pero ¿qué te parece que lo platicamos mañana? Sí, pero es que, y me empezaba a preguntar y cuestionar, y dice, bueno, pues son las 12 de la noche, pero así amanecía a las 6 de la mañana, todo el día preguntando de todo. Algo que hice fue la caja de preguntas. Literal, era una caja. Y todo el día me preguntaba cosas y tenía unos post-it. En ese tiempo no, ahora lo hubiera anotado en el celular, en ese tiempo estamos hablando de hace muchos años, alrededor de 15 años, no tenía el celular tan a la mano, entonces anotaba en unos post-it, en unos papelitos y metíamos su pregunta en la cajita de preguntas. Y justamente así se llenaba la cajita, pero en la escuela lo que hacíamos era eso. Su escuela era resolver todas sus dudas. Y esas preguntas se volvían una respuesta sencilla, buscábamos en internet la respuesta si era algo sencillo, pero a veces esas preguntas se volvían en proyectos gigantescos, que a veces duraban, llegamos a tener proyectos de hasta 2 años, con una pregunta que se extendía y se extendía y que no solamente se hacía preguntas, sino que se volvía un proyecto. Entonces, eh, el poder eh, validar la curiosidad de nuestros pequeños y que en lugar de opacar esa característica, podamos hacerla que brille, qué importante, ¿no? Sí, yo creo que es importante y volvemos a lo mismo. O sea, cuando tú conoces estas características de tu hijo, entonces empieza ese acompañamiento. O sea, es un parteaguas, porque entonces ya no dices está dramatizando, me está preguntando porque no tiene otra cosa que hacer, sino que entiendes esas necesidades que él tiene, ¿no? Y tratas de cubrirlas. Exacto. La parte emocional, también yo recuerdo que era muy intenso, pero mucho.
Si estaba feliz, era el día más feliz de su vida. Y si pasaba algo, por muy pequeño que fuera, le angustiaba mucho. Aún le angustiaban las cosas buenas. Es decir, vamos a ir a algún lugar bueno, sí, pero se angustiaba porque íbamos a ir. Y, en fin, era complicado comprender que sus emociones sí eran muy extremas, pero esa contención justamente, por eso qué importante el tener un diagnóstico y poder entender que, como dices, no es que sean niños exagerados, groseros, retadores, sino es una característica que tenemos que arropar y ayudar, ¿no? Hablando de eso, justamente vemos que en México, comentas que hace 14, 15 años no había lo que ahora hay, pero aún hoy siento que falta. ¿Cómo ves en México los apoyos para los niños con altas capacidades? Pues realmente hay una necesidad urgente, ¿no? De que más personas pues entren a esta área y estén ahí, ¿no? Para acompañar a estos niños y sobre todo el que por parte de los gobiernos haya una formación y una capacitación a los profesores, ¿no? Porque pues es uno de los contextos más importantes de desarrollo del niño. Entonces, si el profesor no tiene esta información, difícilmente va a identificar al niño o va a decir, ¿por qué no lo llevan a hacer una evaluación porque posiblemente tenga alta capacidad? Sino al contrario, ¿no? Va a malinterpretar las características que están, en interacción con personas con características normotípicas. Y lo que sucede es que muchas veces llegan los niños, pero no porque el profesor pensó que era de alta capacidad, sino porque pensó que era un niño con TDA, que era un niño que presentaba conductas restrictivas, y entonces se hace la evaluación, pues sale ahí esa identificación. Cosa que no sucede mucho con las niñas, por eso hay infraidentificación en las niñas. Las niñas se adaptan más por el contexto cultural, Bonita, social. calladita te ves más Exacto. bonita. Entonces, sí, se aburren, pero se mantienen ahí sentaditas, buscan una forma de adaptarse a sus pares. Que digo, la capacidad de adaptación es buena, pero también cuando ya va en contra de tu identidad, de lo que eres tú, pues no resulta benéfico, ¿no? Al contrario. Entonces hay una infraidentificación de niñas precisamente por eso. Y pensando, habla de ya haciendo un poco la ruta hacia el homeschool, ¿cómo ves precisamente la educación en casa como una alternativa para las familias que tienen niños de altas capacidades? ¿Qué tan óptimo consideras que pudiera ser esta alternativa para estos chicos? Sí, eh, aquí en este punto, cuando los padres están pensando en desescolarizar, sí es importante mencionar que es una opción más, está ahí y que ha funcionado para muchos. Sin embargo, sí tienen que hacer un análisis con la familia, ¿no? Así es. Si realmente en la familia existen condiciones para que pueda llevarse esa metodología adecuadamente, porque no todas las familias cumplen con esas condiciones. Para empezar, en el día de hoy, mm, un alto porcentaje de matrimonios trabajan papá y niño. Entonces, ¿quién se va a quedar con el niño, no? A dar este acompañamiento educativo en casa, porque no es simplemente de una plataforma o entra aquí, sino es de irlo acompañando ese proceso. Las características del propio niño también, ¿no? Las condiciones que ha vivido ya en la escuela, porque hay niños que ciertamente sí ya están muy lastimados emocionalmente en ese recorrido que han hecho y que no es funcional ya como que seguir insistiendo, ¿no? En encajarlos en un sistema en que pues han sufrido acoso, han sufrido maltrato, en donde ya incluso a tempranas edades
6, 7 años, identifica uno sintomatología depresiva, ansiedad generalizada. Entonces, eh, yo considero que cuando el niño está sufriendo y padeciendo en la escuela y que el efecto de permanecer en la escuela va a perjudicarlo más que ayudarlo, y la familia cumple las condiciones para poder hacer el homeschool adelante. Exacto. Mencionaste un tema delicado, que la familia cumpla las condiciones. Cuando yo empecé a hacer homeschool, dejé de trabajar. Justamente estaba como maestra en una escuela y pensé, voy a tener a mis hijos en la escuela donde yo trabajo y aquí vamos a estar. Cuando vi que mi hijo tenía características que sabía que él iba a hacer sufrir a las maestras y las maestras lo iban a hacer sufrir a él y sus compañeros también, decidí junto con mi esposo que yo no iba a trabajar y estaba consciente que solo íbamos a tener un sueldo. Y la gran mayoría de las mamás que hacen homeschool están conscientes de eso y sacrifican sus carreras. Muchas de ellas tienen carreras, son profesionistas y abandonan esa otra parte por el tiempo en que sí se requiere ser homeschool. Ahora, también conozco familias que logran combinar trabajar y hacer homeschool. Justamente Fernando de Lucio, un chico que en algún momento lo tendremos por acá, invitado. Su mamá también ha estado con nosotros en algunas entrevistas. Los dos, el papá y la mamá, trabajaban, pero ellos terminaban a las 3 de la tarde, de 8 a 3 de la tarde, terminaba ya de trabajar, y un tío era el que llegaba a la casa y durante la mañana llegaban maestros de manera presencial, algún tutor, y le daba algunas horas al niño, tomaba el niño la tutoría, le dejaban tareas, el tío cuidaba del niño, era pues completamente autodidacta, un niño de altas capacidades, desde las 8 hasta las 3 de la tarde llegaba la mamá, cuando llegaba el niño ya había estudiado, ya había hecho tareas, comían y ya tenía la tarde para 1000 actividades que siempre han sido ellos muy activos. Eh, entonces sí se puede también combinar. También conocí a una mamá que hacía homeschool, en donde ella tenía un restaurante, atendía en las mañanas su restaurante y a un lado de la cocina tenía sus mesitas y sus dos niños trabajaban sentados con las actividades que ella le ponía. Entonces, entre que servía las mesas de sus clientes y que atendía a sus hijos y les daba tarea, también eran unas condiciones en donde los niños se prestaban por su forma de ser a quedarse muy ordenadamente trabajando. Mis hijos jamás hubieran tenido esa condición. Ese es otro aspecto, ¿no? La Exacto, personalidad del niño. exacto, exacto. En mi caso, lo que hicimos fue definitivamente conformarnos a un solo sueldo. Sabíamos que iba a ser duro, pero también yo tenía la seguridad de que el tiempo se pasa muy rápido, muy pocos años y eso se iba a acabar. Así que sacrificamos esos años en el sentido económico, pero sabiendo que estábamos invirtiendo en la educación de ellos y que iba a ser muy poco el tiempo. Entonces, bueno, sí es complicado, como bien dices, tiene que haber las condiciones eh, para que los papás puedan darle, porque no es un encierro en casa, es homeschool con muchas actividades claro, fuera de casa para que el niño pueda socializar y encontrar el aprendizaje rompiendo las paredes de la escuela y encontrando el conocimiento en los lugares donde se da, en los museos, en los parques, en las fábricas, en fin, en las bibliotecas, pero sí se requiere, como comentas, esas características. Y pues estamos a punto de terminar nuestro podcast. Me encantaría poder Pues que estamos en introducción. Sí, ¿verdad? Así es. Pues algo muy importante sobre todo como para que las mamás que tienen la curiosidad, o no la curiosidad, más bien el presentimiento, esa es la palabra, de que su pequeñito o pequeñita tiene altas capacidades. ¿Qué les podrías decir de una manera breve? ¿Cómo podría, ya hablamos de algunas características, pero detectar de una manera general para que puedan llevar a los pequeños a algún diagnóstico?
Sí, bueno, las investigaciones nos dicen que los padres son los mejores identificadores. Y bueno, en mi práctica clínica lo he visto, ¿no? Cuando tienen la sospecha, efectivamente, ¿no? La evaluación lo confirma, ¿no? Entonces, ante la sospecha, pues sí es importante la evaluación, ¿no? Nosotros abogamos por una identificación temprana, porque entonces le puedes dar al niño ese acompañamiento que necesita. ¿Qué tan temprana? ¿A qué edad? Mira, el instrumento que más se utiliza, digamos, a nivel mundial para medición de inteligencia, lo puedes aplicar a partir de los 2 años y medio. Sin embargo, pues las personas que estamos en este tema coincidimos en que no es una edad apropiada para identificar a uno, ¿no? Con alta capacidad. Entonces, eh, se ha llegado como a un consenso en donde decimos los 4 años es una edad ideal para que se haga la Perfecto. identificación. Y en este caso, por ejemplo, ¿serías tan amable tú de comentarnos tus redes sociales, dónde podrían encontrarte? ¿Podrían llevar contigo a los pequeños para este diagnóstico? Sí, justamente pues es como la parte medular, ¿no? De los servicios que ofrecemos, la identificación, el acompañamiento, la intervención psicológica, asesoría padre, y pues nuestras redes sociales, así, altas capacidades MX, así nos encuentran. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues familias homeschooler y familias también que nos ven, que tienen pequeños de altas capacidades, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este podcast. Vamos a tener muchos temas. Arrancamos, como dice Graciela, empezábamos apenas calentando motores, pero tendremos en otras charlas temas. Por favor, mándenos sus preguntas. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama así, el podcast de Acompáñame. Allí es donde vamos a estar anunciando cuáles serán nuestros invitados para que tú puedas también entrar en la conversación, nos dejes tus preguntas y cuando nuevamente vamos a comprometer a Graciela que nos haga favor de acompañar en otra ocasión. Muchas gracias. Y para entonces tú nos puedes mandar tus preguntas. Ya hablamos lo que es lo básico, cómo podríamos detectar a alguno de tus pequeñitos que tiene altas capacidades, pero ahora entremos en materia para la próxima ocasión que tengamos una entrevista y podemos preguntar ya cómo tratar en cuestiones prácticas a los chicos que tienen altas capacidades, a nuestros niños que están en casa y tienen altas capacidades, ya sea en la escuela o en las situaciones en el hogar. Haznos preguntas, mándanos tus preguntas justamente al grupo de WhatsApp, que así lo vamos a tener en nuestras redes sociales. Te vamos a dejar el enlace para que te puedas añadir. Es un grupo de WhatsApp de el podcast de Acompáñame. Pues también queremos agradecerle a este hermoso restaurante donde nos encontramos el día de hoy. Es el restaurante Pink en Coyoacán. Vamos a dar su dirección. Permítanme un segundo para que podamos decir en dónde nos encontramos. Salvador No sé. Novo 8. Salvador Novo 8, muchísimas gracias. Al Qué amable. Santa Catarina, Coyoacán. Muchas gracias. Gracias a su favor. Salvador Novo, número 8, Santa Catarina, Coyoacán. Muchísimas gracias. Vengan, está hermoso el restaurante. Hay lugares donde está especial o en algunos rinconcitos donde se pueden sacar fotografías. Es un lugar muy propicio para venir y pasar un buen rato, pero también un cumpleaños o algún festejo, ¿verdad? Está hermoso este restaurante, así que los invitamos también a que vengan algún día a este restaurante tan bonito. Y pues muchas gracias, familias. Cada 8 días estaremos transmitiendo este podcast 2 veces al mes, será en vivo, y otros 2 será retransmisión porque tendremos invitados con el tema ciberseguridad. Será uno de los temas más recurrentes que estaremos tratando también en este podcast, y también el tema de todo sobre homeschool, detalles que nos suceden en casa y qué consejos para poder llevar nuestro homeschool a cabo sin morir en el intento. Muchísimas gracias, Graciela. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, papás, antes de que nos vayamos, quiero comentarles que ya arrancamos las inscripciones para nuestro ciclo escolar 25-26 en Acompáñame. ¿Cuáles son los servicios que Acompáñame tiene? Tenemos un menú
así como tenemos aquí un menú en los restaurantes, también tenemos en Acompáñame un extenso menú ¿de qué? De materias. En Acompáñame no somos una escuela online, somos un centro de apoyo educativo. ¿Cuál es la diferencia? Que tú puedes tomar una materia. Tenemos materias de todo tipo de conocimientos generales, como matemáticas, español, química, física, pero también talleres de idiomas, de artes, de tecnología, y hay algunas familias que vienen con nosotros únicamente a lo mejor por inglés, solamente van a tomar inglés. ¿Por qué? Porque en casa tienen algún programa con el que ya están trabajando y como homeschooler, ellos en casa, los papás, la mamá, son la que lleva ese programa. Pero también tenemos mamás que vienen con nosotros con el paquete completo, pequeñitos que vienen 4 o 5 horas con nosotros porque ya están en secundaria y toman matemáticas, español, toman química, física, inglés, tecnología y tienen un paquete completo. Tú puedes elegir las materias que deseas con las que te apoyemos. Búscanos en nuestras redes sociales, ahí te podemos informar. Ya estamos abiertos, empezamos el 1 de septiembre clases. Nuestro modelo educativo son clases online en salones virtuales con maestros en tiempo real. Así que búscanos en nuestras redes sociales para que podamos darte información. Ahí están nuestros teléfonos y nuestras asesoras pueden atenderte. Muchísimas gracias, familia Homeschool. Estamos a tus órdenes. Nos vemos la próxima. Gracias, Graciela. Al contrario. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.